El silencio en la vieja casa de campo, en las afueras de un pequeño pueblo de España, era ahora más profundo que nunca, un eco helado de la ausencia de abuela Elena para Sofía, su nieta de 28 años. La noticia de su desaparición repentina hacía una semana seguía resonando con incredulidad y una angustia creciente. Elena, una mujer de carácter fuerte, con sus 80 y tantos años, cabello blanco y una mirada penetrante, jamás se habría marchado sin decir adiós. Siempre había sido metódica. Dejaba notas, avisaba. La policía, tras una búsqueda inicial que abarcó los alrededores del pueblo y los caminos cercanos sin resultados, comenzaba a contemplar la posibilidad más dolorosa en un accidente fatal en algún lugar remoto, o incluso algo peor, aunque no había señales de lucha ni intrusión. Pero Sofía se negaba rotundamente a creerlo. Su abuela, aunque en sus últimos años se había vuelto más reservada, casi hermética sobre ciertos temas, siempre había sido el faro de la familia, la raíz inquebrantable que unía a todos, con el corazón apesadumbrado, pero impulsada por una intuición profunda. Sofía decidió revisar personalmente las pertenencias de Elena. Sentía que había algo más, una pieza faltante en ese rompecabezas. Pasó horas, días, entre objetos que contaban historias mudas, fotografías descoloridas, libros antiguos con anotaciones al margen, pequeños adornos de porcelana. Fue en el altillo un lugar lleno de trastos viejos y recuerdos olvidados, donde el aire era denso, con el olor a madera y tiempo, cuando Sofía encontró una pequeña caja de madera de cedro oculta bajo una manta de lana apolillada. La caja no tenía cerradura, pero estaba envuelta en un pañuelo bordado, como un secreto celosamente guardado. Dentro no había joyas ni dinero, como uno podría esperar de una herencia, sino una serie de cartas amarillentas, atadas con una cinta de seda descolorida, un viejo mapa de pergamino, enrollado y arrugado por el uso, y una llave de latón ornamentada, pesada y fría al tacto, con un grabado peculiar. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en una intriga palpitante al leer el comienzo de la primera carta, escrita con la inconfundible caligrafía elegante y firme de su abuela. Mi querida Sofía, si encuentras esto, significa que ya no estoy a tu lado físicamente. Pero no temas, mi amor. Esta no es una despedida triste, sino el inicio de un viaje, una aventura que te encomiendo. Una herencia te espera, Sofía. No es de oro ni de tierras, sino un secreto familiar que he guardado en lo más profundo de mi corazón durante décadas. La llave que tienes abre la puerta, el mapa señala el camino, y estas cartas, ellas te contarán la verdad de mi vida y de la tuya, la verdad. ¿Qué verdad tan grande y poderosa podría haber ocultado su abuela, una mujer tan íntegra? Sofía siempre había sentido que había lagunas en la historia familiar, silencios incómodos que surgían al mencionar ciertos tíos abuelos o ciertos años del pasado remoto de Elena, miradas evasivas entre los mayores, cuando las conversaciones se acercaban a temas tabú. Ahora, parecía que Elena le había dejado un intrincado rompecabezas, una búsqueda del tesoro que no llevaría a riquezas materiales, sino a la esencia de sus propias raíces. El mapa, dibujado a mano con una precisión sorprendente en un pergamino ajado, representaba una zona rural que Sofía no reconocía en absoluto. Estaba salpicado de marcas enigmáticas, un árbol solitario, un río sin nombre, una torre derrumbada, y un punto final señalado con una X roja, donde un pequeño dibujo de una flor de lis se alzaba. La llave, fría al tacto, parecía antigua y exótica, con un diseño que sugería una cerradura muy específica, no una puerta común. Decidida a desentrañar el misterio y, en el fondo de su corazón, con una desesperada esperanza de encontrar alguna pista vital sobre el paradero de su abuela,
Sofía tomó la decisión. A la mañana siguiente, con la caja y su contenido seguros en su mochila, emprendió el viaje, siguiendo las indicaciones del mapa, con una mezcla de emoción y temor. Alquiló un coche, un viejo todoterreno, que parecía más adecuado para el terreno desconocido, y se adentró en carreteras secundarias, dejando atrás la familiaridad de la ciudad y adentrándose en paisajes remotos y olvidados. Cada curva del camino, cada pequeño pueblo de aspecto antiguo que cruzaba, parecía sacado de otro tiempo, una España rural que apenas conocía. Mientras conducía, el motor ronroneando monótonamente, Sofía comenzó a leer las cartas, una por una, sintiendo la textura del papel viejo entre sus dedos. Estaban escritas con una caligrafía elegante y pausada, a veces con trazos más firmes, a veces con pequeñas manchas que podrían ser lágrimas. Poco a poco, las palabras de Elena revelaron una historia fascinante y completamente desconocida de su abuela. Las primeras cartas hablaban de su juventud, no de la vida tranquila que Sofía siempre había imaginado, sino de una época de sueños audaces, pasiones secretas y rebeldía. Hablaban de un amor prohibido, un romance apasionado en su juventud, con un hombre al que la familia conservadora de Elena nunca aprobó. Su nombre era Ricardo, un artista bohemio, apasionado, con quien Elena compartía un espíritu libre. Las cartas describían encuentros furtivos, paseos bajo la luna, promesas susurradas, pero luego el tono cambiaba. Una dolorosa decisión que marcó su vida para siempre, una separación forzada, una despedida que Elena creyó definitiva. Las cartas hablaban de un tesoro, no de oro ni joyas, sino de un legado familiar, algo de inmenso valor sentimental y emocional, que Elena había protegido celosamente a lo largo de décadas, viviendo con el peso de ese secreto. Tras horas de viaje y un par de paradas en pequeñas ventas de carretera, para preguntar por los puntos de referencia del mapa, Sofía finalmente llegó a la región que señalaba el pergamino. Era un paraje montañoso y boscoso, bañado por una neblina ligera que le daba un aire místico. Pequeños pueblos de casas de piedra se aferraban a las laderas, habitados por gente amable pero visiblemente reservada con los forasteros. Sofía preguntó por las referencias del mapa antiguo, mostrando dibujos de los símbolos, pero nadie parecía reconocer los lugares marcados en el presente. Algunos ancianos la miraban con extrañeza, otros con una pizca de sospecha. La frustración comenzaba a hacer mella, el sol empezaba a bajar y el miedo de no encontrar nada, o peor, de no encontrar a Elena, empezaba a crecer en su pecho. Pero Sofía se negó a rendirse. Recordó la última frase de la carta de la abuela: la verdad está donde el amor perdura, siguiendo una de las indicaciones más claras y, a la vez, más enigmáticas del mapa, que señalaba una silueta de árbol sobre una colina solitaria. Sofía condujo por un estrecho camino de tierra hasta llegar a una cima aislada. Allí, entre un campo de hierba alta y salvaje, encontró un viejo cementerio abandonado, casi engullido por la vegetación. Entre las lápidas cubiertas de musgo, y apenas legibles, una en particular más limpia, llamó poderosamente su atención Anla, de un hombre llamado Ricardo, con una fecha de nacimiento y muerte que coincidían a la perfección con el amor juvenil del que hablaba su abuela en las cartas. Junto a la lápida, semioculta por la hierba, Sofía encontró una pequeña placa de metal oxidado, con un símbolo grabado. El mismo símbolo exacto que aparecía en la llave de latón. Era la conexión, la primera confirmación palpable que necesitaba. La última carta, que había guardado para este momento, contenía una pista final. Hablaba de el santuario de nuestro amor, donde nuestras almas aún se encuentran. Siguiendo esa última indicación, que se correlacionaba con una pequeña estrella en el mapa, Sofía se dirigió a una antigua iglesia en ruinas a unos kilómetros del cementerio, que se alzaba solitaria
en un claro del bosque. Sus muros de piedra estaban desmoronándose y el campanario se inclinaba precariamente. La entrada principal estaba bloqueada, pero al rodear la iglesia, Sofía encontró una pequeña puerta lateral, casi completamente oculta por la maleza crecida. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo a mil, deslizó la llave de latón en la cerradura oxidada. Para su asombro y alivio, la llave encajó perfectamente y giró con un clic suave. Al abrir la puerta, Sofía se encontró en una pequeña cripta subterránea, un espacio fresco y húmedo, iluminado tenuemente por la luz que se filtraba por una grieta en el techo. El aire estaba cargado de humedad, polvo y el tenue aroma de flores secas. En el centro de la cripta, sobre un viejo cofre de madera cubierto de telarañas, descansaba un álbum de fotos amarillento y una carta final, esta vez dirigida específicamente a ella. Con una mezcla de solemnidad y desesperación, Sofía abrió el álbum. Eran fotografías de su abuela Elena en su juventud, radiante y feliz, con el cabello largo y una sonrisa deslumbrante junto a Ricardo, el artista bohemio de las cartas, imágenes de un amor puro y vibrante, pero trágicamente truncado por el destino y la férrea oposición de la familia de Elena, que consideraba a Ricardo indigno. Las fotos los mostraban abrazados, riendo, sus miradas llenas de una felicidad que nunca se desvanecería. La carta final, escrita con una tinta desvaída, era la culminación de toda la búsqueda. Elena revelaba el secreto más profundo y doloroso de su vida. Mi querida nieta Sofía, el verdadero tesoro que te dejo no es algo material, sino la historia de nuestro amor, la verdad de nuestras vidas. Ricardo y yo tuvimos una hija, fruto de nuestro amor prohibido. Esa hija es tu madre. Mi familia me obligó a separarme de Ricardo, y para evitar el escándalo y el deshonor, tuve que dejar a nuestra pequeña al cuidado de mis padres, fingiendo que era mi hermana menor. Tu madre nunca supo la verdad completa. Siempre la amé, pero el peso del secreto y la sociedad me impidieron ser su madre abiertamente. Este álbum y estas cartas son tu herencia, Sofía. La historia completa de tus raíces, el amor del que provienes. Guárdalos, honra nuestra memoria y recuerda siempre el amor profundo y verdadero que nos unió, a pesar de todo. Las lágrimas corrían, ahora descontroladas, por el rostro de Sofía al comprender la magnitud de ese secreto. Su abuela Elena no había desaparecido como un misterio sin resolver. Había fallecido en paz, en algún lugar, dejando tras de sí no un vacío, sino este legado invaluable, esta increíble y agridulce revelación familiar. La última carta también explicaba que Elena había sentido que su momento se acercaba y había decidido dejar la casa de campo para ir a un lugar que solo ella conocía, un lugar de paz, para esperar su final, asegurándose de que Sofía encontrara el camino hacia la verdad. El misterio de su desaparición, que había sido una fuente de agonía, se había convertido en la conmovedora y liberadora verdad de su historia familiar. Sofía salió de la cripta con el álbum y las cartas apretados contra su pecho, sintiendo un peso, pero también una ligereza inmensa. El sol brillaba ahora con más fuerza, iluminando el paisaje y disipando la neblina, como si el cielo mismo celebrara la verdad revelada. Ya no sentía la angustia desesperada de la desaparición, sino una profunda conexión con su abuela, una comprensión que trascendía las palabras, y una nueva perspectiva sobre su propio pasado familiar, que ahora entendía con una claridad dolorosa y hermosa. La herencia de Elena no era dinero, sino la verdad, el amor incondicional, la valentía de un amor prohibido, y la historia de una familia, que a pesar de los secretos, las dificultades y las convenciones sociales, permanecía unida por los lazos más profundos del corazón. Sofía sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía una nueva historia que contar a su madre, un legado que honrar,
y un amor que trascendía el tiempo y la distancia. Y aunque la ausencia física de su abuela dolería siempre ahora, Sofía sabía que una parte esencial de Elena viviría para siempre en ella, en su historia, en su sangre y en el secreto familiar finalmente revelado que la había convertido en la guardiana de una verdad profunda y conmovedora. Porque a veces las personas que amamos no desaparecen sin dejar rastro. A veces nos dejan un camino, una búsqueda, una llave y un mapa que nos guían hacia la verdad más importante de todas, la que reside en las historias ocultas de nuestras propias familias, esas que definen quiénes somos y de dónde venimos. Y así Sofía, ahora convertida en la custodia de un amor que desafió el tiempo, continuaría el legado de su abuela, contando la historia, honrando la memoria y entendiendo que la verdadera herencia no se mide en bienes, sino en los lazos eternos del corazón. Si esta historia les llegó al corazón, dejen un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez han descubierto un secreto familiar que cambió su perspectiva? ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Denle like si la verdad siempre sale a la luz. Suscríbanse para más historias que tocan el alma y hacen creer en los lazos de la familia. Compartan con quien cree que los secretos familiares pueden guardar las mayores lecciones. Comenten. El amor es la verdadera herencia. Recuerden, a veces, el mayor tesoro no está donde lo buscamos, sino donde menos lo esperamos.